Hola alumnos, este es el segundo video y tiene que ver con el experimento que vimos en el video pasado. Recuerden que utilizamos blancos o testigos, que en este caso fueron las sales de los cationes, para saber qué cationes habían en el suelo. Vimos algunos testigos como el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, etcétera, etcétera. Identificamos ciertos colores a la flama que después los relacionamos con los que vimos en el suelo. De esa manera pudimos determinar qué cationes habían en una muestra de suelo desconocida. Para poder entender esos cambios de color, porque seguramente muchos de ustedes se hicieron la pregunta de por qué vemos colores diferentes, vamos a utilizar los modelos atómicos, porque vamos a identificar que hay un modelo, particularmente un modelo que nos va a ayudar a entender por qué vimos colores diferentes. Entonces, vámonos hasta los filósofos griegos. Estamos hablando de antes de Cristo. Tenemos dos grupos, los atomistas, los no atomistas, ¿sí? Podemos ver que Leucipo, que pertenece a este grupo de atomistas, fue de los primeros en hacerse preguntas acerca de lo que componen los materiales y la parte más pequeña, pero Demócrito fue el que ya le asignó una palabra a esa partícula más pequeña del todo, a la que él llamó átomo, que significa no partes, es decir, la A de átomo es una negación y tomos, que significa partes, es decir, sin partes. Siendo honestos, no es que estuvieran equivocados los griegos en este aspecto, simplemente ellos decían la partícula más pequeña que compone a un material, pues la vamos a llamar átomo. Hoy en día nosotros concebimos al átomo como aquella partícula que se compone de otras subpartículas, siendo bastante finos en esta definición. Para los químicos, el átomo en este caso sería el electrón, porque para nosotros es la partícula más pequeña. Obviamente aquí entraríamos en debate con los físicos, porque ellos reconocen otras partículas, además de los protones, de los electrones y de los neutrones. Sin embargo, bueno, esa era la idea que tenía Demócrito. Epicuro fue otro seguidor de Demócrito, que también recuperó esta concepción de la partícula más pequeña llamado átomo, y Tito Lucrecio, que es otro atomista, que incluso hay un poema titulado que se llama Sobre la naturaleza de las cosas. Muy bonito, es un poema muy padre, seguramente en la red lo pueden encontrar, y alude al átomo. Por otro lado, tenemos a los no atomistas. Obviamente hubo muchos más, pero me parece que los más importantes son Tales de Mileto, que lo han escuchado en matemáticas, Anaxímenes y Aristóteles. Ellos planteaban cada uno en su momento que lo que constituía a los materiales era uno el aire, otro personaje decía no es el fuego, otro personaje decía no es la tierra, hasta que llegó Aristóteles y dijo está bien, son los cuatro, pero vamos a agregar un quinto, ¿no? Al que le llamó el éter, como la esencia de las cosas. Aristóteles pues era un personaje muy importante en la escuela griega, un personaje con mucho poder que finalmente pues fue la idea que predominó, no solamente en su época, sino 2700 años duró esa concepción aristotélica. Y bueno, todos estos personajes atomistas pues fueron quedando en el olvido por 2700 años. Por eso es que la química es una de las ciencias más jóvenes después de la física. En esta época, como ustedes pudieron ver en su tarea, no se registra un modelo, entendida como una representación. Posteriormente llegó la alquimia. Se concibe más o menos con los egipcios, llamada quemeia. Después los árabes le llamaron alquimia. Y en Europa se le conoció como alquimia, que es el nombre que cotidianamente se le conoce. Estas concepciones o todo lo que englobaba la alquimia, que no es una ciencia, bueno, los químicos no lo consideramos una ciencia, sin embargo hizo aportaciones a la ciencia muy importantes, prevaleció en el mundo hasta por ahí de 1600, 1700 todavía. Ellos utilizaban símbolos como los que aquí están, ¿no? Por ejemplo, relacionaban a algunas sustancias con algunos materiales que conocemos, por ejemplo, este símbolo al hierro, ¿no? al zinc,
etcétera, etcétera. Pero también había un lenguaje muy poco sistemático en esta época, que cada alquimista podía ponerle el nombre que quería. Entonces, pues no había pues un avance en los conocimientos que se iban adquiriendo en torno a la alquimia como se esperaba. Por ejemplo, aquí les traigo un extracto de cómo se nombraban algunos de los materiales en la época de Lavoisier, ¿no? Que por cierto, aunque ustedes saben que no es mi científico favorito, pues él hacía una crítica de que todos los alquimistas hablaban de una manera muy extraña y pues nadie se entendía, ¿no? No voy a leer todo el texto, lo harán ustedes en su momento, pero por ejemplo vean nombres de aceite de tártaro por deliquio, flores de zinc, ¿no? Y bueno, él hace la crítica diciendo que finalmente van a generar ideas falsas este tipo de vocabulario, ¿no? Entonces, fue uno de los precursores, aunque hubo otros más, que dijeron, ¿saben qué? Tenemos que hacer un lenguaje universal de la química para que todos en el mundo nos entendamos qué es lo que estamos diciendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, les presento una tabla periódica china. Como pueden ver, todo lo que se refiere al lenguaje pues está en chino, pero cualquiera que vea esta tabla periódica la va a entender sin ningún problema, porque aunque los nombres de los elementos químicos pues están en chino, sí podemos identificar que aquí está la casilla de litio, que tiene su número atómico, su masa atómica, que lo ubicamos en una zona determinada siendo no metal, etcétera, etcétera. Entonces, gracias a esos esfuerzos que hicieron el grupo de Lavoisier en su época, pues es que hoy tenemos un lenguaje universal, ¿sale? Fue hasta 1811, 1810, que aparece el primer modelo atómico propuesto por Dalton. Se hagan cuentas, Demócrito está proponiendo su modelo atómico por ahí del año 320 a.C., y es hasta 1811 que propone Dalton su postulado recuperando las ideas de Demócrito. Podemos decir que pasaron exactamente esos 2700 años sin creer en esta partícula tan importante que es el átomo. Sus postulados los dejo ahí planteados, me parece que debemos así de revisarlos muy rápidamente porque, insisto, ya la tarea se hizo. Y vamos a analizar así rápidamente también que hay algunos postulados que hoy en día pues ya no aplican. Por ejemplo, él decía que todos los materiales están conformados por partículas muy pequeñas. Eso es cierto. Para nosotros, ya lo dije, es el electrón, aunque él le llamó átomos. ¿Cuál es el problema de su postulado? Que él decía que son indivisibles. Para la concepción que tenemos nosotros de átomo del día de hoy, pues es que el átomo se compone por otras 3 partículas. Por lo tanto, esa idea pues ya no aplica porque para nosotros lo que hoy concebimos como átomo es divisible, es decir, se puede dividir, podemos encontrar en el átomo electrones, protones y neutrones. Vuelvo a insistir, los físicos pueden hablar de otras más partículas, pero para los químicos son las partículas más importantes. Acá menciona que los átomos de un elemento son idénticos entre sí. Alguien podría decir, maestra, sí son idénticos entre sí, el átomo de cloro va a ser idéntico a otro átomo de cloro. Pues resulta que no son idénticos entre sí. Vamos a hablar más adelante, voy a hablar más adelante de por qué no son idénticos entre sí. Entonces este postulado pues también se viene abajo con los descubrimientos que se hicieron 100 años después. Viene el siguiente postulado. Los átomos de distintos elementos son distintos entre sí en masa y propiedades. A este le vamos a poner palomita, porque efectivamente ese postulado sí está revelando pues una cualidad de los átomos diferentes. Otra propuesta que tenemos aquí es que los átomos se combinan entre sí en proporciones numéricas sencillas. Por supuesto, este también le vamos a poner palomita. El ejemplo más claro es el agua, que está combinada, o la proporción que encontramos ahí, que es muy sencilla, 2:1, o por ejemplo el agua oxigenada, que su fórmula es H2O2, y que la proporción ahí pues es 1:1, son proporciones numéricas sencillas. Bueno, el siguiente postulado dice, en las reacciones químicas los átomos permanecen, se reestructuran, combinándose entre sí,
de forma diferente. Esto también le vamos a poner palomita porque lo hemos visto incluso con los modelos de hidrogel. Cuando planteamos nuestras ecuaciones químicas, veíamos cómo algunas partículas se movían únicamente del otro lado, reestructurándose, y esa simple reestructuración ocasiona que ya estemos hablando de una sustancia nueva. Y bueno, el último postulado es que dice que las reacciones no se pueden destruir los átomos. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, pues sabemos que esto es mentira porque actualmente sabemos que los átomos sí se pueden destruir. Existen las reacciones nucleares, la bomba atómica, y bueno, pues lamentablemente ese postulado, o afortunadamente en algunos casos, pues sigue funcionando. Esta pantalla me gusta mucho porque Feynman, que es premio Nobel de Física del 65, decía con mucha claridad, decía, bueno, si algún día llegara a destruirse el mundo, y si todo el conocimiento se destruyera, pero una sola frase pasara a la posteridad para evitarnos tantos años de investigación, sería: todas las cosas están hechas por átomos. Él se refiere a esto porque fueron 2700 años que la química, pues, evidentemente no asomaba, gracias a Aristóteles. Bueno, ¿se acuerdan del postulado que les dije que decía que los átomos iguales o los del mismo tipo eran idénticos? Pues no. Resulta que este concepto que deben de anotar en sus cuadernos, que es muy importante, ¿sí? Son los que vienen a desmentir ese segundo postulado de Dalton, que se descubrieron aproximadamente en 1911. Es decir, 100 años después de que Dalton hiciera esa propuesta. Por cierto, se me olvidó señalar que Dalton vivió una época de mucha turbulencia en el aspecto atómico porque había un grupo antiatomista y había un grupo atomista al que pertenecía Dalton. Y evidentemente el grupo no atomista pues era el que tenía el poder en ese momento. Entonces las ideas de Dalton, mientras él vivió, siempre estuvo muy caótica la idea de aceptar que habían átomos, y bueno, fue hasta el siglo siguiente, 100 años después, que se aceptó, y todavía con muchos no lo aceptaban, todavía se resistían, y hasta ese entonces se aceptó ya el modelo de Dalton, o la existencia de los átomos, aun cuando no los podemos ver. Bueno, ¿qué es un isótopo? Tomemos nota en sus cuadernos. El isótopo, vamos a analizarlo aquí con el hidrógeno. Vean, este puntito azul está representando al protón, y este de color verde está representando al neutrón. ¿Qué es lo que dice esta propuesta? Pues que puede haber, todos van a ser hidrógenos, todos son hidrógenos porque tienen una sola bolita azul, que es lo que le da la identidad al átomo, los protones, pero vean que están variando de neutrones, por lo tanto van a variar de masa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que lo hace ser el mismo átomo? Pues los protones, porque tienen la misma cantidad. Pero la masa no, la masa va a variar porque existen en el mundo, entre todos los hidrógenos, si pudiéramos juntar todos los hidrógenos que hay en el mundo y los pudiéramos analizar, ver qué partículas tienen, encontraríamos algunos que no tengan neutrones, otros que tengan 1 y otros que tengan 2. Y entonces eso va a ocasionar que tengan masas diferentes. Por eso es que esas masas que vemos en la tabla periódica no son números enteros, porque se están considerando la existencia de los isótopos. Entonces, este concepto es bien importante que lo aprendan porque pues es útil finalmente para entender incluso mucho de lo que vemos en nuestro mundo cotidiano. Bueno, esta foto es muy interesante porque fue una época de 1900, yo creo que de 1900 a 1930, quizá un poco más, 1945 con la bomba atómica, en la que hubo un auge en la ciencia, particularmente en la física y en la química. Casi todos ellos son físicos. Podemos ver que solamente hay una mujer, que es Marie Curie, por aquí anda Albert Einstein. Pues fueron los grandes, hay que decirlo, quienes hicieron grandes descubrimientos y aportaciones para el estudio del átomo, ¿sí? Aquí les voy a presentar otra foto. Es la misma, nada más con los nombres